Estamos empezando un nuevo estudio. Durante estos 3 meses vamos a poder estudiar el libro de Efesios. Efesios es una carta muy importante porque trae una enseñanza que va un poco más allá. Pocos de las epístolas que están en el Nuevo Testamento tienen esta orientación. Está hablando ya no de una iglesia completamente, sino más hacia algo personal, algo más familiar. El día de hoy vamos a poder ver la introducción a todo este tema, a todo este libro maravilloso que obviamente es cristocéntrico. Habla de Cristo como la solución para cada uno de los problemas. Sean todos bienvenidos a Conversando con Dios. Bien, vamos a analizar rápidamente algunos de los puntos importantes en cuanto al libro de Efesios. Vamos a hablar un poco del autor, quién era este autor y algunas de las enseñanzas que podríamos y vamos a ir desmenuzando, vamos a ir aprendiendo a lo largo de todos estos 3 meses. Es un es un libro bastante corto, pero tiene muchísimas enseñanzas. Rafael, ¿cómo estamos el día de hoy? Muy feliz porque Dios nos ha permitido estudiar un poco lo que es la carta de los Efesios, Ujú. una de las cartas más ricas, donde se expresa, digamos, mucha teología, oración, alabanza a nuestro Dios y al plan de la salvación. Exacto. Y ahora, mira, acabas de mencionar algo muy importante. Se expresa bastante teología. Para hacer un recuento rápido, ¿quién escribió este libro? Es Pablo, Pablo. ¿correcto? ¿Y quién era Pablo? Si puedes hacer tal vez un pequeño resumen de quién era Pablo. Pablo era un fariseo de fariseo, Ujú, alguien que estudió a los pies de Gamaliel, alguien muy sabio, alguien muy educado, ujú, alguien que sabía varios idiomas, alguien que tenía mucho conocimiento, exacto. alguien que podía hablar con los filósofos griegos, alguien que en su celo por el judaísmo perseguía a los cristianos, Ujú, perseguía hasta mandarlos a eliminar. Pero resulta que un día se encuentra con Jesús y ahí su vida cambia de un exactamente. perseguidor de Saulo Ujú, a Pablo, exacto. a alguien que en vez de perseguir ahora a Jesús, lo comparte. Y ahora, y vamos a decir, dentro de la línea histórica del cristianismo, que es Pablo el que empieza con la predicación del evangelio a los no judíos, se da un evento interesante que es la muerte de Esteban. Y preferentemente fue Saulo quien estuvo, vamos a decirlo así, dirigiendo todo esto. Nosotros entendemos y consideramos de que Esteban estará en el cielo. Consideramos de que Pablo estará en el cielo. Y ahora me pregunto, ¿cómo será ese encuentro entre Esteban y Pablo? ¿Cómo reaccionará Esteban de ver que esa persona que estuvo dirigiendo su muerte, pues la encuentra ya? Me imagino que se va a mirar, ¿no? Y va a decir, wow, Ujú, en su mente van a pasar muchas cosas. Igual podemos pensar de Manasés con el profeta Isaías, ujú, que él dio la orden también de Manasés se arrepiente al final, y Isaías también, y se van a encontrar. Otro ujú. encuentro donde uno dice, wow. Pero eso es la Exacto. gracia. Y ahí está el punto. Y Efesios creo que nos va a permitir aprender un poco sobre todo esto. Nosotros podemos tener el concepto de cualquier persona que veamos. Nosotros podemos tener el concepto sobre alguna persona, sobre alguien que a mi punto de vista tal vez, como dicen, no está siguiendo a Dios. Tal vez inclusive hemos tenido la expresión, esto no merece el perdón de Dios. Pero nosotros nunca conocemos cuál es el propósito de Dios para esa persona. No sabemos cuál es el propósito de Dios en la vida de esa persona. Yo estoy seguro que Esteban se va a sorprender al encontrar a Pablo ahí, diciendo, ¿cómo? Pero esta persona que me asesinó de alguna forma. Y tal vez Pablo se sentará y le contará, mira lo que ocurrió, mira cómo Dios
cómo Cristo transformó mi vida. Y de haber presenciado tu muerte, y él también, no es que Pablo haya muerto tal vez de una manera, fue perseguido, fue asesinado. Entonces, ¿cómo es los caminos de Dios? Como tú decías, a veces nosotros tenemos nuestro criterio y queremos poner a Dios en nuestros criterios. Ujú, Lo encerramos ahí, así tienen que ser las cosas. Pero Dios tiene su criterio y sabe cómo salva. ujú, La gracia de Dios transforma, llega y nos convierte, nos cambia. Y no exacto. importa dónde estemos, Dios nos saca de ahí y en el camino va transformando, va cambiando nuestra vida. Exacto. Ahora, hay algo interesante que ocurre vamos, la historia, cómo es que se inicia esta carta. Nosotros sabemos de que la ciudad, no era solo un pueblo, la ciudad de Éfeso era una ciudad que tenía mucho poder económico, era una capital. Y cuando viene Pablo con el cristianismo, hay un cambio muy radical en sus costumbres. Era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, una ciudad con prácticas que, vamos a decirlo así, no serían aceptados por ninguna forma dentro del cristianismo. Viene Pablo con las enseñanzas, ve, como dice, cómo va afectando, con dice las enseñanzas a las costumbres y que estaba afectando algo muy importante que era la economía del pueblo, la economía de la ciudad, porque ya las personas no iban a los templos, no practicaban todo lo que generaba de alguna forma la economía de ese lugar. ¿Cómo eso se ve reflejado tal vez en la actualidad? Nosotros no tenemos necesariamente, como dice, una ciudad de esas características específicas, pero de alguna forma sí hay un reflejo de lo que ocurrió ahí. Si nosotros vemos la actualidad, pues hay degradación moral. Ujú, Interés en lo espiritual, no hay mucho. ujú, Entonces tenemos similitudes con la ciudad de Éfeso, ujú, una ciudad donde la idolatría, la inmoralidad, eh, el interés por las cosas del inframundo, ujú, por brujería, los canalizadores modernos, ujú, todo eso se ve en la actualidad. Pero cuando llega el Evangelio, ujú, que es poder de Dios, transforma. Y no ujú, importa dónde yo esté metido, ujú. si yo le permito al Evangelio entrar en mi vida, me va a cambiar, me va a transformar. Exacto. Y allá había mucha gente metida en la idolatría, metida en la En brujería. Y brujería, en vemos gente que espiritismo. lleva sus libros ahí de la brujería, de cómo hacer conjuros, oraciones, cómo tú ganarte el favor de sus dioses para que ellos te concedan lo que tú pidas. Esa gente llega y pone esos libros y los queman. Exacto. Y según los estudiosos eran 4 millones de dólares los que estaban quemando ahí en la Ujú, moneda actual. Pero el Evangelio es poder. exacto. El Evangelio llega y te derriba y tú le permites que Él entre a tu vida, los dioses que llegan van a ser sacados de ahí. Claro, y ahí viene mucho el punto de que a veces el concepto humano de nosotros podríamos criticar a una persona que tenga ese tipo de prácticas o inmoralidad o lo que queramos llamarlo, pero a veces no nos damos cuenta de que el poder de Dios puede tocar de esa forma, puede tocar a alguien y se deshace de su dinero, se deshace de todas sus prácticas, se deshace de cualquier cosa que tenga acariciada y lo transforma por completo. Es, Nos da una perspectiva este libro, nos da una perspectiva de que cuando Dios toca tu vida puede cambiar todo lo que está mal. y posiblemente alguien nos está viendo y Ujú, está metido en una situación profunda, pero Dios te puede liberar ahí donde estás. No importa si tú estás metido en la brujería, no importa si tú estás metido en las diferentes cosas que este mundo da y encierra, pero Dios ujú, puede liberarnos. Tu angustia de alguna enfermedad, tu angustia de tu economía, Dios llega y nos da la solución a nuestros problemas. Y más que todo la salvación, que es lo más importante, que el apóstol estaba compartiendo con ellos. exacto. Y ahora, algo que vamos a poder nosotros estudiar estos 3 meses, aparece al inicio de esa lección y es algo que me gustaría que podamos empezar. Efesios 4, del 1 al 16, y los primeros versículos dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es interesante que les esté escribiendo como a la primera iglesia, vamos a decirlo así, cristiana de ese momento, o a las primeras iglesias, y dice soportándoos los unos a los otros. Lo cual nos da a entender de que sí es de alguna forma, va a ser algo cotidiano, va a ser algo normal de que haya ese roce entre personas de una misma creencia, de una misma iglesia, que haya esos roces y que digamos en algún momento ya no soporto a esta persona. Pero ¿y dónde está el cristianismo de esta persona? Y no parece ser cristiano. El hecho de que muchas veces ese hermano o ese amigo o ese compañero no piense igual que yo dentro de mis pensamientos religiosos, no quiere decir que no tengo que tener paciencia con ellos. Y esa es una prueba que creo muy, a veces un poco difícil de enfrentar, tener paciencia para con los demás. Yo creo que el apóstol Pablo en una de sus ilustraciones usa el cuerpo humano. Exacto. Y el cuerpo humano es una ilustración que nos indica realmente cómo deberíamos de ser nosotros como cuerpo de Cristo. Ujú. Que si a mí me duele la uña, pues todo el cuerpo lo siente. Que si el hermano está enfermo, pues yo debería estar preocupado por el hermano. Ujú. Y entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por una iglesia que vivía un tiempo difícil en la época de Nerón. Ujú. Un tirano, un cruel, un perseguidor de la iglesia que, según los historiadores, mató a 2 esposas, mató a su propia mamá y perseguía al pueblo de Dios. A Ujú. esa iglesia en esos tiempos es que Pablo le manda esta carta Exacto. para decirle, no tiren la toalla, sino que sigan, perseveren. Exacto, y a veces las dificultades, y mira, acabas de enfatizar algo muy importante, las dificultades, los problemas que podía en ese momento la iglesia estar padeciendo, y esas dificultades personales que nosotros podemos estar padeciendo en este momento, tenemos un llamado de consuelo, tenemos un consuelo diciendo, ¿sabes qué? Sigue luchando, tenemos un Dios poderoso que nos va a dar la salida. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que nos va a mostrar cuál es la salida, nos va a mostrar cuál es el camino correcto. Las dificultades van a estar ahí, no importa qué hagamos, las dificultades y los problemas van a estar ahí. Y en algún momento nosotros podríamos decir, ya no soporto, ya no aguanto. Pero recordemos que tenemos un Dios que está al pendiente de todo lo que nos ocurre. Si se cae un cabello de nuestra cabeza, Dios lo sabe. Entonces, cada vez que tengamos una dificultad, cada vez que tengamos un problema, acordémonos también que tenemos a alguien que puede resolver y puede solucionar todas las dificultades. La siguiente semana vamos a seguir estudiando todo este libro maravilloso que es el libro de Efesios y vamos a tener enseñanzas y aplicaciones para cada uno de estos siguientes sábados. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando con Dios.